Pero bueno, tengo que multiplicar porque se recoge por esta revista. eso en el libro, en la revista. Venga, bueno, no, sí, sí, perdona. Sí, esto. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias. Hemos esperado unos minutos y el que quiera incorporarse, pues con mucho gusto, ¿no? Estamos en el Centro Asturiano de Madrid, que es la casa regional española más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo. Unas instituciones interesantísimas, socioculturales, muy comprometidas con las respectivas tierras, comunidades o provincias, y en el caso de nuestro centro, que es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias, pues fundada en 1881, por tanto cumplimos ahora el 2 de octubre 144 años, ya, con una participación social e histórica en 3 siglos. Y les animamos a que nos sigan, a que nos acompañen, a que consulten nuestra página web, donde podrán pues recibir información sobre distintas actividades, porque prácticamente todos los días tenemos algo, ¿no? Muy variadas. Y hoy estamos de enhorabuena, verdaderamente, porque se presenta este libro que es enorme, que es precioso, que es una obra verdaderamente ingente por el trabajo que supone, y que con unas fotografías realizadas por el propio autor extraordinarias, en un papel muy cuidado y sobre todo por el contenido, de manera que muy recomendable. Como ustedes saben, vamos a hablar del libro que a su vez nos remite al Teatro Palacio Valdés, Templo de las Artes Escénicas. Y antes de presentar a nuestros invitados, quisiera situar brevemente el contexto del acto y la importancia del libro que nos congrega. El Teatro Palacio Valdés de Avilés es un emblemático espacio cultural. Se construyó en 1900 por Manuel del Busto, constituye una verdadera joya del arte escénico avilesino y uno de los edificios más representativos del patrimonio asturiano. Desde su inauguración, el teatro vivió una azarosa historia, con épocas de esplendor y de decadencia, como en cierto modo ocurre a todas las instituciones, también al Centro Asturiano de Madrid. Su programación ha sido tan destacada que en algunas ocasiones se le conoce como el Estrenódromo Nacional. Y al cumplirse 125 años de la colocación de su primera piedra, pues este libro que hoy se presenta abre al público las puertas del teatro y nos recuerda a sus orígenes. También analiza la arquitectura y muestra la riqueza de la historia con cientos de imágenes. Se trata de una obra de gran valor, como hemos dicho, desde el punto de vista histórico, social, visual, imprescindible para quienes amamos el patrimonio asturiano. Y bueno, pues es para nosotros un honor muy grande tener de nuevo a su autor, a Luis Muñiz Suárez, y también a Aitor López Galilea, arquitecto responsable de varias intervenciones en el propio teatro. De Luis Muñiz hay que recordar que es periodista, ya está jubilado, nació en Avilés pero reside en Madrid desde hace medio siglo aproximadamente. Nos ha visitado en otras ocasiones y nos ha presentado sus libros y ha compartido, que tanto agradecemos, su conocimiento sobre la historia local. Por ejemplo, en 2020 nos habló sobre la historia de la prensa en Avilés y su libro sobre el diario La Voz de Avilés. En el año 2023 presentó José Manuel Pedregal, un demócrata olvidado. Nos referimos a un político asturiano y a su familia, que también estuvieron vinculados a este centro asturiano. Y hoy retorna para presentarnos este último libro, como decimos, sobre el teatro avilesino, que nos permitirá conocer en profundidad la historia, la arquitectura y la vida cultural del edificio. Queremos desde luego pues felicitarle, darle la enhorabuena y que tenga la acogida y el reconocimiento que se merece una obra como esta.
En cuanto al presentador, propiamente, es Aitor López Galilea. Bienvenido, Aitor, muchas gracias. Estás en tu casa, por supuesto, arquitecto, formado en la Universidad de Navarra, especializado en diseño bioclimático y gestión de construcción sostenible. Actualmente trabaja en Madrid como asesor de proyectos y docente en EAE Business School. Su presencia hoy, pues, como pueden imaginar, se debe a su labor como arquitecto municipal de Avilés entre 2008 y 2014, y en este periodo pues, fue responsable de obras destacadas como la remodelación de la antigua pescadería y la construcción de la pasarela La Grapa para acceder al centro Niemeyer. Ha participado en varias intervenciones también en el Teatro Palacio Valdés tras su rehabilitación, por lo que es una voz técnica autorizada para comentarnos tanto el libro como aspectos arquitectónicos dignos de conocerse y también en torno a la propia restauración del edificio. De manera que muchas gracias a ambos, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, y yo sin más cedo la palabra al presentador, Aitor. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, agradecer al Centro Asturiano la acogida, a Luis el privilegio de poder darle paso a él y a su libro, porque yo creo que efectivamente estamos ante uno de esos libros que nos va a dar gusto verlo y verlo muchas veces. Nos va a traer muchos recuerdos, como los que a mí me ha traído particularmente. Bueno, mi nombre es Aitor, como he comentado, soy navarro, seguramente soy de los pocos no asturianos de esta sala, pero de algún modo me considero avilesino de adopción, porque desde 2008 hasta 2014 pues, estuve viviendo y desarrollando mi labor profesional allí, en este caso como arquitecto municipal del Ayuntamiento de Avilés. Entonces, yo digamos que parte de Avilés me la llevo yo, y alguna cosita pues también dejamos en Avilés, como ya se ha comentado, algún edificio y algunas intervenciones, algunas más visibles y otras menos, otras más dentro de la intrahistoria del municipio, y alguna de ellas en el teatro, que es lo que nos une en este caso. Con ese motivo fue cuando Luis, en febrero de este año, se puso en contacto conmigo, y con el objeto de poder recabar un poquito más de información o de documentación que yo pudiera tener de aquella época, además de la que él ya estaba extrayendo pues, del propio archivo municipal para esta ocasión. Yo reconozco que inicialmente pues, mi interés saber es quién era Luis también. Entonces, bueno, yo por presentar un poquito a Luis y entender su trayectoria, que yo creo que nos viene bastante al pelo para entender también el libro, ¿no? Luis Muñiz es avilesino, y también eso explica un poquito la relación con el propio edificio del Teatro Palacio Valdés y con la ciudad. Es periodista de la Universidad Complutense de Madrid, que comenzó su carrera. Si algún tema, Luis, no soy preciso, tú me corriges. Empezó su carrera en medios asturianos, como por ejemplo La Voz de Avilés y Radio Popular en Oviedo, en Asturias, y también posteriormente es cuando tú creo que vienes a vivir a Madrid y digamos aquí desarrollas la mayor parte de tu carrera ya orientado hacia esa labor de periodista e investigador de medios de comunicación, en revistas como Actividad Discográfica o Revista Campaña. Dentro de esa actividad, Luis tiene una faceta emprendedora, y en 1980 funda la revista Anuncios, que como el nombre ya nos sugiere, pues tiene que ver con el mundo de la publicidad, una publicación interna del mundo de la publicidad especializada, y posteriormente dentro del mismo entorno la revista Noticias de Comunicación, que digamos que yo por lo que he ido viendo en referencias es la única publicación de ese tipo que ha habido en España, o por lo menos la más relevante. Al finalizar esa etapa, hacia diciembre de 2017, precisamente por la importancia de la labor que se había realizado, el propio Luis hace una donación de todo ese legado, parcialmente a la Asociación de la Prensa de Madrid y a la Universidad de Navarra, como me comentabas hace un poco, ¿no? Y yo creo que eso también
muestra un poco no solo la importancia del legado, sino también la generosidad de Luis al entender que eso no tiene digamos, que perecer en un archivo privado, sino digamos, está a disposición de otros investigadores que, como él, pues quieran seguir en ese otra de las facetas que también ya se ha comentado es la de escritor, un poco la que nos trae hoy, con esos libros que también se han nombrado, de Historia de la boda de Avilés, Memoria de contacto, que yo creo que es poesía y es de tu abuelo, ¿verdad? De la familia. Pero tú hiciste la edición. Sí, yo preparé la edición. El libro sobre José Manuel Pedregal, un demócrata olvidado, y finalmente ya en 2025 pues el nuevo libro, Teatro Palacio y Valdés, el templo de las artes escénicas, que es lo que hoy nos convoca. Sobre el libro, pues digamos que un primer acercamiento pues nos va a dos objetivos, 300 páginas, se inicia con la presentación del propio Luis, de Marivila, la alcaldesa de Avilés, y de Mariano Bayón, el arquitecto, de todos los que han intervenido en la segunda parte de la vida de este edificio, de la que luego nos hablará Luis, pues ha tenido la intervención principal, que es Mariano Bayón. Después de esa intervención, el libro se organiza, digamos, que en tres bloques, digamos, con una lógica histórica. Comenzamos con la creación, la concepción y la creación del teatro, los azares, que son muchos, de gestión del propio teatro, y que nos llevan a una etapa de falta de uso, de decrepitud de la propia empresa, del propio proyecto del teatro, y finalmente una fase de rehabilitación y de nuevo florecimiento, ya no de manos privadas, sino de manos públicas, de manos del Ayuntamiento de Avilés, tras la expropiación, que entiendo que luego Luis nos hablará en detalle, ¿no? ¿Qué destacaría yo de este libro? Porque creo que, digamos, que es algo un libro al que invito a que todos tengamos en casa, ¿no? Para empezar, el rigor del libro, ¿no? Yo no sé si es exagerado y sobre todo si va en contra de lo que Luis pretendía, porque en la propia introducción ya dices que no quieres hacer la historia del edificio, pero a mí sí me parece que es un libro de historia, por la cantidad de información que hay y por cómo el hilo del tiempo marca la narrativa del libro, ¿no? Las tres etapas, y cómo en las tres etapas el objeto de la historia, que en este caso no es un país, no es una persona, es un edificio, va yendo de vicisitud en vicisitud hasta exitosamente todavía estar en pie y ser una referencia importante. ¿Qué destacaría también, muy relacionado con lo que comentaba sobre la trayectoria profesional de Luis? Es el estilo de crónica periodística, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Hay muy pocas preguntas que se queden sin responder cuando vemos cada parte del libro. Y en eso yo creo que los que no somos periodistas, pero aprendimos a pedir al periodista que nos responda al qué, al quién, al cuándo, al dónde y al por qué, pues es difícil quedarse con alguna de esas preguntas sin responder. Cuando habla de cada una de esas etapas históricas, o cuando se habla de cada una de las partes del edificio. Entonces, quién intervino, cómo intervino, qué papel juega esa parte dentro de lo que es el conjunto del teatro, etc. Entonces, a mí eso me parece muy de destacar, ¿no? Y todo trufado de lo que yo llamaría un profundo respeto. Es decir, yo creo que Luis no tiene ninguna duda cuando escribe esto de que el edificio del Teatro Palacio Valdés es uno de los edificios más relevantes de su clase. Y yo creo que el hecho de que tú te lo creas, yo también me lo creo, pero se trasluce mucho, que tú crees en lo que dices, no estás rellenando el libro de cosas. Y por último, vamos, por ser breve y por fin escuchar a Luis, yo destacaría el formato, ¿no? Soy arquitecto de formación y si tenéis algún conocido arquitecto, pues siempre en el salón solemos tener algún libro grande con unas fotos espectaculares de algún edificio
a que podamos hacer referencia, ¿no? De un arquitecto famoso. Pues yo creo que este libro entra un poco en esa clase, ¿no? Te lo podía haber editado Taschen directamente, ¿no? Es un libro para tener en el salón, por el tamaño, por la calidad de las imágenes, porque unas son generales y son espectaculares, porque otras son de detalle y te llama la atención. Yo mismo, después de haber intervenido profesionalmente en el edificio, puedo decir que he descubierto algunos detalles del edificio en tu libro, y no hablamos de la parte histórica que, por supuesto, yo cuando me acerqué al edificio desconocía, ¿no? Yo diría, por resumen, que es un libro que sería imprescindible por supuesto, para los asturianos, porque no es menor, o sea, no es menor, es el Teatro Palacio Valdés, que lo que puede estar, hablar de tú a tú al Teatro Jovellanos, al Teatro Campo Amor, que por tamaño pueda ser más pequeño, pero no en cuanto a dignidad y ambición. A los amantes del teatro, porque es difícil entender el teatro sin la cáscara que le da cobijo, y a los amantes de la arquitectura, como es mi caso, porque creo que es un placer revisar una obra con ese cariño y además en esas etapas históricas sucesivas. Yo, sin más dilación y sin más enrollarme, Luis, te paso la palabra y para que nos presentes el contenido del libro. Muchísimas gracias tanto a Valentín como a Héctor por sus palabras, y gracias a ustedes por venir aquí y hacer un poco de bulto en esta tarde tan desolada. Voy a tratar de ser breve dentro de lo posible y dentro de lo que me suelo enrollar habitualmente. Subtitulé el libro como Templo de las Artes Escénicas, fundamentalmente porque templo es un edificio público destinado al culto, y describe la admiración o devoción por algo. No cabe ninguna duda que el Teatro Palacio Valdés es un lugar de devoción por el teatro. ¿Cómo lo acredita el que en los 33 últimos años, desde que se rehabilitó en 1992, ha recogido 1.457 representaciones de 1.350 producciones u obras, 285 de ellas estrenos absolutos? Todavía en este último año ha habido 18 estrenos absolutos, el pasado viernes, que lo convierte en lo que se ha dado a llamar el estrenódromo nacional, que antes comentaba Héctor de mi introducción. Este apelativo se lo puso el director de escena, Juan José Pérez Afonso, en una entrevista que vemos ahí en La Boda Vélez, donde comentaba la inclinación que empezaban ya a tener en 2010, no digamos 14 años, 15 años después, las compañías, especialmente las de Madrid, por ir a estrenar allí. Todo esto es un fenómeno que voy a estudiar en un segundo libro que tengo en marcha actualmente. Y esa programación tan sólida fue reconocida por la Academia de Artes Escénicas el año pasado con la medalla de oro que se le entregó en Valladolid, en el Calderón, todavía a principios de este año. El libro nace, como he comentado, dentro de un proyecto más amplio donde voy a estudiar el fenómeno del teatro en Avilés desde que se reabre el Palacio Valdés, y dentro de ese trabajo descubrí el teatro y pensé que tenía que mostrarlo a la gente porque es muy desconocido, incluso para la gente de Avilés, o especialmente para la gente de Avilés, que pasa por delante de su fachada y muy poca gente ha entrado ahí. Hay que considerar que de las 760 localidades que tiene más o menos disponibles, hay 400 abonos actualmente, y aunque últimamente se llena el aforo, eso nos deja a casi 70.000 personas que posiblemente no han ido nunca de Avilés, que posiblemente no han entrado nunca en el teatro.
Pretendía con el libro hacer algo eminentemente gráfico para poner en valor la imagen del Coliseo y con vocación enciclopédica, como ha comentado Aitor. Quería dar todos los datos posibles que estuvieran a mi alcance sobre el teatro y de todos sus aspectos. Con ello, además, pretendía conmemorar los 125 años que se cumplen ahora de la colocación de la primera piedra. Se articula en 4 capítulos y un apéndice en el que voy describiendo esos 125 años que han pasado desde la colocación de la primera piedra. En esta línea del tiempo vemos como los 20 primeros años, hay 2 paréntesis de 20 años, entre 1900 y 1920 se estuvo construyendo los 3 primeros años, luego quedó abandonado y el último año y pico se terminó la construcción para inaugurarse en agosto de 1920. Fue durante 52 años una sala multiusos que tenía fundamentalmente cine, conciertos, galas, bailes, certámenes, hasta banquetes y teatro, por supuesto, pero solamente giras de verano. Luego estuvo cerrado porque en el año 72 hubo una maniobra especulativa por parte de los propietarios, que luego comentaremos, y se reabrió felizmente en el año 92 con este último tramo que ya lleva de 33 años. El teatro nace como la materialización de un sueño burgués que acariciaba la sociedad vilesina durante finales del siglo XIX para sustituir al teatro de la calle de la Cámara, que vemos aquí dibujado en este que se considera el plano más antiguo de los que se conservan en el archivo histórico del Ayuntamiento de Avilés, del municipio. Y aquí vemos la huerta de Llano Ponte, donde se ubicó el teatro, comparado con una imagen cenital de Google, donde vemos el teatro situado en el mismo sitio, y ya aparece el centro Niemeyer al otro lado de la ría, marcando esa evolución cultural y arquitectónica que está sufriendo Avilés. Se creó para fomentarlo, para construirlo y explotarlo, una sociedad por acciones, una sociedad anónima por acciones, y el 5 de agosto, como digo, de 1900 se colocó la piedra con la marquesa de Avilés como madrina de ceremonias, que era la mujer del marqués de Pinar del Río, que había donado la primera fábrica de electricidad de Avilés y una de las primeras que hubo en Asturias, pero pronto quedó sin recursos económicos y durante 17 años estuvo como en esta imagen, cerrado, apuntalado, con tablas para que no entrara la gente, y durante un tiempo destinado a albergar caballerías y a aparcar animales y carros. De hecho, mi abuelo, que de pequeño iba con un carro y un caballo repartiendo sinfones y gasosas por Avilés, me contaba que ahí guardaban por la noche el carro con el caballo. Las obras por fin finalizaron gracias a que este señor, al que pongo cara en el libro, pero que muy poca gente tiene su cara en mente en Avilés, Ángel Fernández Díaz, que era conocido como Ángel el Músico, porque su padre había tocado en la banda, en una de las bandas municipales que hubo en Avilés. Fue el que compró el teatro y financió la construcción a través de una empresa que tenía con el hijastro y el secretario particular del empresario obetense José Tartiere. Se inaugura por fin el 9 de agosto de 1920 con una ceremonia que se convirtió en un homenaje a Armando Palacio Valdés, al que se le aplica en ese momento el nombre del teatro, porque hasta entonces se conocía como Teatro de Avilés a secas. Hubo un movimiento para llamarlo Teatro Lobanco, en agradecimiento a Claudio Lobanco, fundador también de la Fiesta del Bollo, que fue su promotor visiblemente.
pero al final ya había muerto Claudio Blanco en 1915 y se buscaba un personaje popular, como era en aquel momento Palacio Valdés, que era uno de los autores de novela más leídos y traducidos en lengua española. Este es el aspecto que tenía el teatro cuando se inaugura en 1920, una foto de Nuevo Mundo, donde voy a destacar simplemente que los palcos solamente estaban en la platea y en la primera planta, y luego las dos plantas superiores eran todo gradas, no había palcos. Aquí vemos una imagen del foyer en aquel momento, con todo el lujo que se pretendía imprimir, pero llega en 1972, fruto de la crisis económica que sufría especialmente el cine, que era la mayor parte de las funciones que se daban en el teatro. Había llegado ya la televisión, que daba cine gratuito y hacía pues, lo que vemos que ocurre hoy en día aquí mismo. La gente se quedaba en casa a ver las películas que eran gratis, en lugar de ir al cine un miércoles o un jueves a las 10 de la noche, obviamente. Con lo cual entró en crisis aquel negocio y la propiedad, que era privada en aquel momento, recibió además una oferta por el solar para construir pisos y pretendió venderlo. Sin embargo, hubo un movimiento ciudadano que presionó mucho al ayuntamiento para que tomara cartas en el asunto y evitara que desapareciera. Al final, transcurrieron muchos años con el teatro abandonado intencionadamente para ver si se declaraban ruinas y conseguían tirarlo y construir pisos, y finalmente el ayuntamiento, aquí vemos como en la zona de la trasescena cayó, se desplomó totalmente. Finalmente el ayuntamiento consiguió en 1982 que se declarase Monumento Histórico Artístico, lo que hoy en día se considera BIC, Bien de Interés Cultural, con lo cual bloqueaba cualquier operación inmobiliaria que quisieran hacer. Poco más tarde, en 1986, consiguió también que se incorporara al programa de rehabilitación de teatros españoles que promovió el Ministerio de Obras Públicas junto con el de Cultura, que era quien financiaba el equipamiento de la caja escénica, y gracias a eso se pudo rehabilitar. Durante 4 años, entre 1988 y 72, se encargó la rehabilitación a este arquitecto madrileño, Mariano Bayón, que ya mencionó Aitor, que además de reconstruir el edificio que estaba tan deteriorado, realizó diversas aportaciones. La más llamativa es esa imagen que vemos a la izquierda, que es una chácena, el cierre, digamos, de la parte posterior trasera del escenario. Ahí realizó esa chácena que ha sido muy controvertida y lo sigue siendo, incluso entre el equipo del propio teatro. Y también realizó diseño de mobiliario nuevo, como ese que vemos ahí, los sofás, las mesas, la lámpara que vemos en la parte de abajo, que recuerda un poco la clásica de Castiglione, y luego colocó esas marquesinas con un cierto aire modernista que están en los 2 patios laterales de la fachada. La reconstrucción, como digo, duró 4 años y exigió poner en pie toda la parte del edificio que se había caído. En esta parte hubo que en la trasescena hubo que pilotar para poder cimentar esa chácena que hemos comentado, que construyó con acero. Hubo que tillar de nuevo la cubierta y retocar, aquí vemos a Blanca Altozano, que fue una de las restauradoras de la cúpula y de muchas de las pinturas del teatro. Mariano Bayón redibujó esta lámpara, que además localizó una similar en un portal aquí en Madrid, al lado de su estudio de
Santa Gracia, y le permitieron sacar un molde para poder hacerla. Estas lámparas están a lo largo de todo el perímetro de la sala. Se reconstruyeron los mobiliarios originales, las butacas, las sillas de palco, como vemos ahí, y una serie de zonas del edificio que se habían desplomado enteramente. No se pudo rehabilitar de manera completa las baldosas del suelo, que era de la Casa Noya, una casa valenciana muy prestigiosa durante más de siglo y medio, porque había cerrado ya la fábrica y estaban descatalogadas estos baldosines, que eran teselas, y por eso hubo que hacer remiendos como este que se ve aquí, como se pudo. Este pavimento aportaba un toque modernista al edificio, que es de traza neobarroca, como veremos luego, y digamos que es un poco un contrapunto a ese clasicismo del neobarroco, con un pavimento que parece que en principio no pega mucho con este edificio. Hubo que reconstruir el telón de boca, que estaba tan destrozado como se ve ahí a la izquierda, por estas tres personas que se ven ahí en el andamio. Se reconstruyó una nave que tenía el ayuntamiento en la carretera de la Ría, y ahí estaban Carlos del Arco, Pedro, no recuerdo el apellido, y Blanca Altozano, que es esta persona que está ahí. Entre los tres, durante 2 meses, estuvieron reconstruyendo, repintando en un lienzo nuevo de telón de boca. Luego la guardamalleta, que es la parte superior que cierra el escenario, terminaron de construirla en este habitáculo, que es una capilla del monasterio del Paular, porque ya les habían trasladado a hacer otra restauración a este sitio, y ahí terminaron de reconstruir la guardamalleta. Aquí vemos el resultado final, la guardamalleta arriba, que señala la primera piedra de 1900 y la inauguración de 1920, y la escena de la novela Marta y María, que describo en el libro, que se retrataba ahí. Esta es la situación que tenía el teatro cuando se reabre, donde se ve esa cháfena que fabricó en la parte posterior del escenario, y que normalmente esto no lo ve nadie, porque suele estar tapado por los decorados de la obra de turno, y el público no conoce esta imagen. Otra cosa que se ve aquí es que el suelo en aquel momento estaba barnizado como si fuera parquet, y hubo que cambiarlo por un material negro para que hiciera la cámara negra estética. Manuel del Busto, que diseñó el proyecto, era un arquitecto noble, tenía 25 años recién cumplidos cuando le encargan el proyecto, y hacía poco más de un año que había terminado la carrera aquí en Madrid. Se inspiró, como tantos otros de su época, en la ópera de París de Garnier, que se había construido solo 25 años antes, y que heredaba toda una tradición del teatro a la italiana que vemos aquí en este, por ejemplo, de Cremona, el Ponchielli, de 1747, donde vemos una serie de elementos como el proscenio y el arco del proscenio y los palcos, que, salvando las distancias, recuerdan un poco el que nos ocupa. Los volúmenes arquitectónicos del edificio quedan plasmados en estos esquemas. Tenemos un gran cuerpo central rectangular que acoge a la sala con los pasillos alrededor y la caja escénica. Y luego una crujía frontal, que es todo el cuerpo que da a la fachada, a la calle Palacio Valdés, y 2 crujías laterales que están retranqueadas precisamente para resaltar el que la fachada se adelante sobre la línea de la calle, dado que el espacio que se cedió por parte de Rodrigo y Anaponte, que cedió el solar, estaba entre medianeras y dejaba allí encajonado el edificio sin poder resaltarlo mucho. En la sección longitudinal vemos ese cuerpo central como está además coronado por una gran cubierta, de la que vamos a ver detalle luego, que acoge la sala con su bóveda y la caja escénica con el peine.
Luego vemos la crujía lateral derecha-izquierda. Aquí lo vemos en esta sección transversal con la fachada dando a la calle y el resto de elementos. Este folleto que yo localicé y que nadie ha consultado hasta ahora, que yo sepa, y nadie hace referencia a él en toda la bibliografía que hay sobre el teatro, localicé un original en la biblioteca del Fontán de Oviedo que reproduje para el libro. Y por tanto hay aquí láminas que no se han reproducido nunca. O esta, por ejemplo, que está reproducida en varios libros de diversas reproducciones sucesivas, con lo cual era imposible leer las leyendas que había. Esta es la planta donde solamente voy a destacar un par de datos. Por un lado, planteaba Manuel del Busto dos entradas laterales, que era muy habitual en la época, lo tienen muchos teatros, como el Teatro Campoamor, el Teatro Real en Madrid, y un pasillo central, que luego al final no hizo. Al final se hicieron dos, y es uno de los 10 teatros españoles de los 123 clásicos que hay que tienen pasillo central, dos pasillos en lugar de central. Y luego, bueno, otro tipo de detalles que se cuentan en el libro que no voy a mencionar para no alargarme mucho más. En la planta del sótano, que es inédita porque nunca la he visto yo publicada en ningún sitio, planeaba una especie de caldera de carbón que insuflaba aire caliente bajo la tarima. Aquí se ve perfectamente, como dice, tubos de aire caliente, y aquí un carbonero, toma de aire, es decir, que se suponía que entraba el aire del exterior, se calentaba la caldera y insuflaba ese aire caliente. Era una especie de aire acondicionado, una bomba de calor de la época. En esta lámina vemos también otra que también es inédita, que hasta ahora yo no conocía, donde la cubierta, en vez de ser a 4 aguas como realmente hizo, preveía 2 aguas más en la parte posterior para evitar que el agua vertiera sobre la finca de al lado, de acuerdo un poco con la legislación vigente, no echar agua al vecino. Aquí vemos una sección longitudinal que voy a pasar un poco por encima, luego hablaremos de algún detalle de ella. Lo único, mencionar que este gran salón que hay aquí, que abarca 2 pisos, al final se construyó en la planta baja y abarca la planta baja y el primero, y este salón que estaba previsto en la primera planta ahora está en la tercera. No sé si se ve el ratón cuando me pongo. Aquí vemos en esta imagen cenital esos 4 volúmenes que he comentado, el gran volumen de la cubierta central, la crujía delantera que sobresale del alineamiento de la calle gracias al recorrido de las 2 laterales. El edificio es una innovación constructiva bastante importante, porque se considera que es el primer edificio civil, privado y no industrial que se construye en hormigón armado en España. Antes Eugenio Rivera, que es el ingeniero al que encarga Manuel del Busto que haga la estructura en hormigón, había construido una fábrica de harinas en Badajoz el año anterior, y a finales de ese mismo año se había construido en Bilbao la fábrica Naceres, también de harinas, que se consideran los 2 primeros edificios completos de hormigón de España. Pero ninguno, ambos eran industriales, ninguno era de uso civil como este. Es el primer teatro, además, en España que tiene la estructura de hormigón y con voladizos de hormigón. Existían muchos teatros con voladizos, pero estaban hechos en madera o en hierro, no en hormigón. Es la primera vez que se hace, y además lo hace con unas planchas de hormigón de solo 12 centímetros de grosor que vuelan entre 1,30 y 2,30 metros sobre la sala, soportando los palcos, como se puede ver aquí en este esquema que yo dibujé a partir de este dibujo que hizo el propio
Rivera en uno de sus libros. Y además está soportado por unas columnas que quedan en medio de los palcos, que ahora veremos, también de 12 centímetros de grosor, aunque están luego reforzadas con 2 centímetros de cobertura alrededor para darle aspecto de madera. Estos pilares que en el sótano alcanzan los 20 centímetros de grosor, como vemos, de hormigón armado, son los que están alrededor de toda la herradura de la sala. Aquí vemos el sótano con el ingenio mecánico que levanta, que sube y baja la tarima, de lo que vamos a hablar luego. Aquí vemos estas columnas o pilares que están en medio de los palcos, como de los 12 centímetros que tienen de corazón, digamos, de hormigón, luego tuvieron una cobertura de 2 centímetros a cada lado para darle ese aspecto de madera. Aquí vemos un trozo de esa plancha cortada, donde aparece un redondo de 10 milímetros que constituía la armadura de estas planchas de hormigón bajo la patente de Enevic, una patente francesa que representaba en España Rivera, bajo la que se construyó el edificio. Y en esta imagen de la izquierda vemos la calidad de ese hormigón y la situación en la que está actualmente, como recién encofrado, y también vemos la calidad de los muros de mampostería que abarcan todo el perímetro del teatro, con qué cuidado está hecha esta mampostería. Esta es una de las pocas fotos que existen sobre la construcción del teatro, donde vemos estos dinteles planos tan delgados volando sobre la sala, y atrás el muro del contorno, que era todo de mampostería con sus mechinales de obra, donde se metían los palos para soportar los andamios, como este que vemos en la parte superior, donde están todavía recreciendo esa parte y haciendo los óculos del bajo cubierta. Luego veremos que aquí hizo algunos cambios. Esta es la situación actual de la sala desde dentro, y podemos observar cómo los 2 pilares centrales de la estructura han desaparecido. Se suprimieron cuando terminó la obra en 1920 Manuel del Busto, y también suprimió toda esta estructura en la última planta para dar más visibilidad a la grada de general. Aquí vemos la zona central en la que se quitaron esos 2 pilares. Sin embargo, en estas otras zonas vemos que siguen estando, y se sustituyó por esta viga, y supongo que con algún refuerzo más que no consigo averiguar. Aquí estaban estos 2 pilares, por ejemplo, en la planta baja, y desaparecieron. Estaban dibujados aquí en el proyecto original, y luego ya los hemos visto construidos. Dentro de esta sección longitudinal, ya comenté que íbamos a volver sobre ella, el arquitecto había previsto un techo plano rematado con arcos florentinos en su contorno, y luego le añade, cuando termina la construcción, esta bóveda, que es una bóveda falsa, una bóveda encaponada, que llaman en arquitectura, de la que vamos a hablar más adelante, con arcos rebajados para dar ese aspecto neobarroco que recuerda tanto a la ópera de Garnier. Aquí vemos también ya cómo incorpora el sistema basculante de la platea, que en el proyecto original podemos observar que no existe, sino que estaban esos tubos de la calefacción que comentábamos. El teatro es uno de los 5 teatros españoles que disponen de mecanismo de nivelador de la platea. Aquí vemos cómo está la platea sin las butacas, que sí están en la foto de la derecha, y el esquema, el plano en sección longitudinal de esa platea con las butacas. En esta otra posición está nivelada horizontalmente para poder dedicarlo a eventos, o como
como salón de baile. Esta es una foto antigua en la que se utilizaba, y muchos de nosotros hemos ido ahí al baile de fin de año que hacía Centro Asturiano, por ejemplo, o al casino. Yo no recuerdo quién lo hacía, me parece que era el Centro Asturiano de la banda de Arles, el que hacía el baile de fin de año, y en muchas ocasiones, en bailes de puesta de largo, en fin. Aquí vemos comparados los dos perfiles con el mecanismo que hay debajo, con las butacas instaladas en posición de servicio, con la pendiente para facilitar la visual sobre el espectáculo, y aquí levantados. Además vemos este detalle que se incorporó después de la rehabilitación, que es una plataforma hidráulica que permite subir y bajar la primera fila, como veremos ahora en detalle. Estos dibujos de perspectiva de este mecanismo tan curioso que data de 1920, cuando se termina la construcción del teatro, están realizados por Lasa y Ochandiano, que son dos arquitectos vascos, aunque contrató el ayuntamiento a través de Aitor, precisamente, porque eran especialistas en la rehabilitación de estructuras de madera. Aquí vemos el eje de hierro forjado sobre el que pivota la platea, y aquí la junta, en una de las últimas filas, una junta de goma que tapa la grieta de la platea que pivota. Aquí vemos la primera fila con esta junta y la estructura, la máquina, digamos, el sistema hidráulico para subir y bajar esta primera fila, con lo cual se consigue ampliar el foso de la orquesta y dar más capacidad de músicos. Vemos debajo de la platea esta estructura de madera ya rehabilitada, felizmente rehabilitada, y respetando históricamente la estructura que había, y aquí la vemos desde lo alto, desplegada y colocada horizontalmente, con las dos únicas ocasiones que yo sepa que se han utilizado desde 2012, que es cuando se rehabilitó. Esta primera, que fue en abril de 2013, para la clausura de un congreso de cine y arquitectura que se celebró en Avilés, y en la parte de abajo una obra de ópera que se titulaba El Pimiento Verdi, donde parte del público comía mientras celebraban la función, y por ahí en medio actuaban los actores. Aquí vemos la cubierta, que a mí me parece muy destacable del edificio, porque constituía algo sobresaliente, que además lo corona en la parte superior de una manera bastante monumental, con los óculos que permiten que pase la luz a la zona bajo cubierta, que tiene una cercha clásica que yo reproduzco, hice yo este esquema en el libro con las partes de esa cercha, los nombres de esa cercha, por curiosidad. Hay una viga en celosía de la cual cuelga la cúpula. Aquí vemos una imagen que resulta espectacular cuando subes ahí, que es un espectáculo, ver esa gran cubierta con todo este entramado de madera que está construido en 1902 y que sigue ahí en pie con la madera original de la época. Aquí vemos en uno de los bordes la diferencia de cómo el muro de mampostería de piedra en la parte superior fue recrecido con ladrillo para aligerar el peso de la estructura y facilitar la ejecución de los óculos o ventanas circulares. En la derecha vemos la parte trasdor, la parte superior de esa bóveda, con unas pasarelas de servicio que hay de madera para que los operarios puedan subir y hacer mantenimientos. Y aquí está la parte trasera de uno de los focos que iluminan la sala. Aquí, en esta foto que a mí me parece muy espectacular, se ve el trasdos de esa bóveda. Esto es lo que llaman en arquitectura una bóveda, que me corrija si no es así,
hay toda una bóveda encamonada. Se utilizó mucho en el barroco, sobre todo en Madrid. Ahí al parecer muchas iglesias barrocas construidas con esta misma técnica. Se trata de, como se ve aquí, una especie de cielo raso hecho con tablillas y yeso y escayola, soportadas por estas tablas colocadas de canto, que están atadas además con unas vendas de escayola, y realmente no soportan ni tensiones, ni presiones, ni nada, y permiten, con materiales muy baratos como es el yeso, la madera y la escayola, hacer un intrados, es decir, la parte inferior que vemos desde la sala, algo muy aparente y muy grandioso, muy grandilocuente, gracias sobre todo a la decoración que permite por la superficie estucada que se le aplica por la otra parte. Por eso lo utilizaron mucho en el barroco, porque el barroco buscaba sorprender al público con efectismos como el trapantojo de este tipo, y con muy bajo coste, porque no se utilizaba ningún material noble, ni piedra, ni nada que se le pareciera. El libro tiene un montón de imágenes de este tipo que nos muestran el interior, por ejemplo, de la caja escénica, como vemos aquí, con las galerías de trabajo, los clavijeros, con las cuerdas de tiro de las varas. Aquí vemos el peine que se cambió en 1920 porque en la rehabilitación de 1992 se había mantenido el original de madera y ya estaba bastante podrido y presentaba bastante peligro. Y bueno, vemos un montón de varas con bambalinas, con patas propias de la tramoya. Este es el aspecto actual del foyer que vimos antes en aquella foto de época, donde se ven algunos elementos propios del barroco, como el arco rebajado o las columnas pareadas, que en este caso además son falsas, pues son huecas totalmente y están pintadas imitando mármol. Aquí tenemos el salón principal, que a mí es el que más me llama la atención, con arcos florentinos y lunetos que coronan un techo plano con un celaje pintado que se hizo ahora durante la restauración. Es una sala muy acogedora, que es una especie de foyer también en la planta baja, delante de la entrada de la sala de butacas. Y esta es la sala de arriba, del segundo piso, donde se ve el entramado de vigas de hormigón propias del sistema Ñevic, que sirve para hacer este artesonado en el techo. Y luego la última sala, la que corresponde al general, como es la que va gente con menos posibles, pues es la más desnuda de todas en cuanto a ornato. Mariano Bayón, que tuvo que rehabilitarla porque toda esta zona se derrumbó, hizo una cubierta nueva de madera y la dejó al descubierto, valga el juego de palabras, para que la gente pudiera verlo. Y además en una zona que aquí no se ve, pero que en el libro sí hay algunas fotos, se puede observar el muro de mampostería de piedra que rodea, con los mechinales todavía de obra, todo el contorno del teatro. En la fachada se ve la grandiosidad en esta imagen, cómo avanza por este método que antes comentábamos, retranqueando los laterales, consigue que avance la fachada, y mucho más con otro retranqueo que hace entre las tres calles verticales. La parte superior de la fachada contempla una cornisa con una balaustrada que tiene 10 mascarones
alternados con piñas. Estos mascarones a mí me despertaron curiosidad porque nunca vi ninguna alusión a ellos en toda la bibliografía que hay sobre el teatro. Estuve investigando y parece ser que puede corresponder al dios Pan, que era un dios de la mitología antigua, donde hemos encontrado en algunos yacimientos arqueológicos como elementos decorativos de antiguos teatros griegos y romanos han aparecido máscaras similares, como estas que vemos aquí, que la verdad que recuerda mucho. Esta última es en el centro de Córdoba, al lado de las ruinas del Teatro Romano de Córdoba. Aquí vemos la balustrada de la cornisa soportada por modillones pareados, que también es otra característica del barroco. Y luego otras iconografías que hay en la fachada son, por ejemplo, este monstruo que figura en la piedra clave de los arcos de entrada en la planta baja. A la derecha un diablo que pudiera ser Mefistófeles, en honor a la ópera de Boito que se había estrenado pocos años antes. Y en la entrada de artistas están estos dos canecillos, que son dos animales antropomorfos, porque tienen características humanas, que están tocando sendas flautas. Una flauta de pan, el de la izquierda, y una flauta de pico, el de la derecha, quizá como alegoría a la música. En los frontones, en los 4 frontones que tiene la fachada del teatro, aparecen estas imágenes, estas máscaras representativas de 4 de los géneros que se iban a representar dentro del mismo, coronados por lo que parece una concha de apuntador, como vemos aquí, dando cobijo a máscaras representativas de la zarzuela, la comedia, la ópera y el drama. Y bajo ellas hay una crótera con hoja de acanto que lleva en la parte inferior una hoja de lis, una flor de lis. Figuran en todas ellas. Entrando en la sala, esta foto muestra la grandiosidad que se observa cuando estás como espectador ahí en la primera planta, en la zona que equivaldría al palco presidencial, al palco real, donde vemos el teatro, en esta ocasión con la chácena visible porque no había decorados. Era un momento en el que no había, cuando lo visité, una de las veces que estuve dentro haciendo fotos, no había ningún montaje. Hay muchísimas fotos dentro del libro que muestran todos los rincones de la sala, y aquí vemos una vista general donde, así muy rápido, únicamente mencionar que estas grandes columnas que parecen de orden gigante, coronadas con capiteles corintios, son un auténtico trampantojo. En el interior llevan una columna de 12 centímetros como las otras que están aquí visibles, y simplemente lo que quería el arquitecto era provocar la grandiosidad, recordando una vez más la ópera de Garnier, la grandiosidad del edificio. Aparentan soportar la cúpula, que como antes hemos visto no necesita soporte ninguno porque está colgada de la cubierta mediante tirantes y unas vigas sin celosía. Aquí vemos muy bien el efecto de la herradura. Esta foto no es mía, es de Lassa, cuando hizo la rehabilitación de la tarima de la platea, pero que a mí me encantó por el encuadre que tiene y cómo refleja la herradura. La parte superior de la bóveda está totalmente decorada con rosetones con nombres de autores, tanto clásicos como de la época en que se terminó el teatro, que todos ellos se incluyen en el libro detalladamente, indicando cuál era cada uno. Y en el arco proscenio figura el escudo de Avilés, que esto se colocó en el año 1920 cuando se terminó el teatro,
escoltado por dos alegorías, al arte, las letras y a la música, con esta lira que vemos en manos del personaje masculino. El teatro se rehabilitó con una intención muy conservadora, como se ve aquí, se conservó la tarima original en estos palcos, y luego una segunda rehabilitación que hubo de la sala, se implementó una iluminación puntual para resaltar los ornatos de los antepechos de los palcos, y además se aplicó una pintura mate para que no reflejara y unas zonas en un ocre más oscuro para que resaltaran el resto. Esta es la zona de General o Paraíso, desde la cual se ve perfectamente el escenario y el resto de la sala. Aquí uno de esos detalles con aspecto corintio. Y por último, en el índice se incluye un montón de información de tipo técnico y curioso también, como por ejemplo esta comparación que hago del Teatro Palacio Valdés con el Marián Guerrero y el Español de Madrid, ambos, para que se vea que no es muy distinto a ellos en escala ni lógicamente en diseño, porque son teatros a la italiana y en herradura. Como digo, hay un montón de datos, se incluye esa línea de tiempo que antes mostraba, una cronología del teatro con los hitos más importantes, los propietarios del teatro a lo largo de estos 125 años, con datos perfectamente comprobados a través de protocolos notariales y de registros de la propiedad, que se consultó por primera vez por mí en Avilés. Nadie de los que han escrito libros sobre el teatro reseña esta información, sino que recogen informaciones publicadas en la prensa que no siempre coinciden con estos datos, y de hecho aquí aporto algunos datos inéditos sobre las distintas propiedades del teatro. Hay una estadística también sobre la programación de estos 33 últimos años que comenté, con las obras representadas, los estrenos. La mayor parte de los estrenos son nacionales, pero también se presta una gran atención a los estrenos asturianos, de compañías asturianas. Y luego hay una comparación de las dimensiones del teatro con el resto de teatros clásicos españoles, según un estudio que yo hice basándome en 123 teatros con esa tipología, que bueno, no voy a comentar aquí, pero que más o menos está el teatro dentro del promedio de los nacionales, pese a que todo el mundo dice que es un teatro muy pequeño, muy tal, efectivamente lo es, especialmente estrecho la sala, pero todas las demás dimensiones están dentro del promedio. Ha habido una serie de intervenciones después de la reapertura, algunas de las cuales intervino Aitor, no sé si querrá luego comentarnos alguna anécdota de alguna de ellas, y también incluyo esta lámina que preparé, un poco didáctica, sobre los distintos elementos que componen la escena del teatro. Y esto es todo. Bueno, pues muchas gracias, Luis. No sé si alguien quiere intervenir, o el propio autor, que por alusiones, o si alguien del público. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Te digo que en Avilés está el centro Niemeyer también, o sea, que es un sitio que tiene una serie de condiciones muy propicias para hacer una cosa de esta importancia. Sí, de hecho el Centro Niemeyer y el Teatro Palacio Valdés comparten la misma programación bajo la marca Escena Avilés. Desde 2013 o 2014 hacen una programación conjunta, y unas veces el teatro se celebra en el Palacio Valdés, otras veces en el Niemeyer, como el otro día, hace unos 15 días, se estrenó la obra 1936, que en principio iba a hacer una función y terminó haciendo 3 o 4, ya no recuerdo ahora muy bien, llenando con 1000 personas cada función, y se agotaron en 4 horas las entradas, tuvieron que ampliar. Entonces, en función del escenario,
se celebran los eventos de un sitio u otro. Al principio había muchos más eventos en la Casa de Cultura, por ejemplo, que ahora ha quedado relegada para los conciertos sinfónicos, porque la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias sigue yendo ahí a hacer conciertos cada trimestre, y la acústica del auditorio de la Casa de Cultura reúne mejores condiciones que el Centro Niemeyer, que por la técnica constructiva del auditorio hecho con hormigón y con una membrana parece ser que anula los armónicos, y hay una historia ahí que la acústica no es la más adecuada, y por eso no se celebran hay, por ejemplo, conciertos, pese a ser uno de los escenarios más grandes que hay en Avilés, en Asturias. Yo creo que puede que esté superado por el Campoamor únicamente en alguna magnitud, pero es uno de los escenarios más grandes que hay en Asturias. ¿Nada más? Bueno, Muchas gracias. pues muchas gracias a Luis Muñiz, autor, y al presentador Aitor López, y a todos ustedes por su presencia, que realmente ha sido un acto extraordinario de presentación de un libro igualmente fenomenal, enciclopedia. Estamos encantadísimos. Muchas gracias a todos. ¿Estás preparando otro? Sí, pero ya lo había empezado antes. ¿Qué tal? Estoy peinando, yo tengo pelo, así que no, muchos años.